Hoy vamos a hablar de prevención de riesgos laborales y para ello contamos con la presencia de Pedro Merodio, director técnico de Asifor Ingeniería y representante del gabinete de PRL de AICA. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Hola, buenos días, Nacho. ¿Qué tal estáis? Bueno, a Pedro le acompaña en el día de hoy la doctora Marta Bermejo, jefa de Unidad de Vigilancia de la Salud y Medicina del Trabajo del CSIC. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, encantada. Y también Margarita del Val, doctora en Ciencias Químicas por la Universidad Autónoma y también perteneciente al CSIC. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Bueno, son ambas pertenecientes, como decimos, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, expertas en el tema que vamos a tratar hoy sobre vacunación en ámbito laboral. Pedro, ¿qué nos vais a contar hoy sobre este tema, sobre prevención de riesgos laborales? Bien, Nacho, y para todos nuestros oyentes, hoy hemos traído a dos expertas en medicina a nivel nacional e internacional. En otros programas hemos hablado sobre la vigilancia de la salud de los trabajadores, con la importancia que tiene el hacerse los reconocimientos médicos, el que en todos los centros de trabajo pues se analicen no solo el entorno, sino también los trabajos que se desempeñan para conocer también las posibles influencias en la salud de nuestros trabajadores. Por ello, y contando hoy con Marta como jefa de Unidad de Vigilancia de la Salud del CSIC, del Consejo Superior de Investigación Científicas, Marta, ¿qué normativa existe en España sobre la necesidad de vacunar en el ámbito laboral? Existe una normativa muy exhaustiva en la prevención de riesgos laborales de las enfermedades infecciosas y dentro de la vigilancia de la salud y medicina del trabajo, la vacunación es la medida de prevención primaria más efectiva, eficiente y segura. Sin duda, la relación beneficio-riesgo y beneficio-coste es claramente favorable en la inmensa mayoría de los casos. Tenemos un marco normativo que habla tanto de vacunaciones específicas según riesgos como de la apoyo que debemos de hacer desde la medicina del trabajo y vigilancia de la salud en las campañas de vacunación de sanidad pública y alertas epidemiológicas de población general. Por ejemplo, la Ley 31 de 1995 de prevención de riesgos laborales, el Real Decreto 39 de 1997 de los servicios de prevención, pero lo más específico, el Real Decreto 664 del mismo año sobre prevención de trabajadores expuestos a riesgos biológicos. ¿Qué es un agente biológico? Este Real Decreto lo define como aquellos microorganismos con inclusión de los genéticamente modificados, cultivos celulares y endoparásitos susceptibles de originar cualquier tipo de infección, pero no solamente cualquier tipo de infección, sino también alergia o toxicidad. De ahí la importancia de la prevención primaria. Este Real Decreto 664 del año 97 de riesgos biológicos y de prevención en los mismos obliga a los empresarios a identificar y evaluar los riesgos que no se pueden evitar, de manera que en el artículo 8 especifica que dentro de la vigilancia de la salud, cuando exista riesgo por exposición a esos agentes biológicos, los médicos del trabajo se les deberán ofrecer las vacunaciones oportunas a los trabajadores, informándoles siempre de las ventajas e inconvenientes tanto de la vacunación como de la no vacunación. ¿Y se debe valorar la vacunación de los trabajadores de modo individualizado? Sí. En nuestros protocolos de vacunación se realiza una anamnesis individualizada siempre con una encuesta sistematizada que sintetiza los datos básicos para la prescripción médica de la vacuna, porque no podemos olvidar que la vacuna es un medicamento y requiere prescripción médica para su administración. Por ejemplo, en esa anamnesis se incluyen la edad, si es varón o mujer, los antecedentes de enfermedad o antecedentes patológicos, si son mujeres, pues si están en fase de gestación o posibilidad de estar en fase de gestación, o por ejemplo, si hay antecedentes de alergia, por ejemplo, a medicamentos, alimentos o reacciones previas a vacunas anteriores. También valoramos si hay enfermedades agudas que puedan contraindicar en ese momento la vacunación. Insistimos en que traigan la cartilla vacunal para ver de qué vacunas han sido inmunizados previamente, o también preguntamos incluso si han recibido recientemente productos derivados de sangre, por ejemplo, productos que contengan anticuerpos que puedan interferir respuesta vacunal, como por ejemplo en el caso de vacunas frente a sarampión, parotiditis, rubéola y varicela, porque son vacunas vivas atenuadas. Bien, y Marta, ¿puedes facilitarnos algunos ejemplos de trabajos que requieren vacunación específica? Hay muchos. Por ejemplo, refieren a trabajadores en los que se prescribe y se valora muy fuertemente las vacunas antihepatitis A y B, pues por ejemplo en personal sanitario,
y en general personal que puede entrar en contacto con sangre y secreciones humanas, no solo personal sanitario, sino personal de laboratorio de análisis clínicos, laboratorios de investigación científica, instituciones cerradas, por ejemplo, centros de discapacitados, centros de acogida, buques, embarques marítimos, personal de limpieza. O sea, la lista es enorme, pero no me quiero dejar ninguno porque muchas veces hay personas, hay grupos y colectivos de trabajadores que no saben que estas vacunas están indicadas. No quiero dejar de descartar que también está indicada ambas vacunas en personal de escuelas infantiles, Fuerzas Armadas, bomberos, personal de limpieza, creo que lo he comentado, etcétera. Y además, resaltar que, por ejemplo, la vacuna de hepatitis A está especialmente indicada en trabajadores en contacto con aguas residuales no depuradas. También está indicada en manipuladores de alimentos, porque los manipuladores de alimentos son colectivos que tienen un papel muy importante como fuente de brote de hepatitis A de origen alimentario. Es decir, por su profesión no tienen un riesgo aumentado de hepatitis A, pero de padecer la enfermedad sí pueden actuar como foco infectocontagioso a través de agua y alimentos que pueden contaminar y de ahí transmitirlo a los comensales. Y luego también personas con enfermedades hepáticas crónicas está altamente indicado vacunar de hepatitis A, porque aunque la hepatitis A cursa en general de forma benigna, puede haber formas fulminantes de hepatitis A en personas con enfermedades hepáticas crónicas. Bien, perfecto. Y ahora, Margarita, para nuestros oyentes, en general, no solo para los trabajadores, en general, ¿la población está correctamente vacunada? Y, además, ¿sabemos la periodicidad de cada cuánto y quiénes tienen que vacunarse? En general, la población está correctamente vacunada, pero es muy importante saber que la vacunación tiene lugar casi toda durante la infancia. Por lo tanto, es responsabilidad de los padres haber vacunado correctamente a sus hijos. Son varias dosis de cada vacuna es distinta y acaban más o menos la mayoría a los 14 años. Entonces, eso es importante tener una constancia de ello. Sin embargo, si una persona adulta no sabe exactamente si fue vacunada, sus padres no lo recuerdan o tiene alguna duda, hay pautas específicas para adultos. Se pueden vacunar de adultos. Por ejemplo, el tétanos, hay que haber recibido 6 dosis, pero si no las han recibido de pequeños o no lo saben, hay unas pautas para hacerlo como adultos. ¿Y pueden vacunarse las trabajadoras embarazadas? Las trabajadoras embarazadas son adultos, como todos los demás, tienen de específico que deben vacunarse de la gripe bajo el control ginecológico. Una vacuna cada año, es decir, cada embarazo. Además, es especialmente importante para ellas el tema de si no han sido vacunadas cuando eran pequeñas. Hay vacunas nuevas que han ido saliendo en los últimos años y hay claramente mujeres que se quedan embarazadas ahora, que están en edad de poderse quedar embarazadas, que no fueron vacunadas de aquellas vacunas simplemente porque no existían. Entonces, se pueden vacunar de gran parte de estas enfermedades, por ejemplo, de la hepatitis B, es especialmente relevante. También se pueden vacunar de hepatitis A, del hemófilos influenza tipo B, del neumococo, de los 2 tipos de vacunas que hay, del meningococo. Se pueden vacunar de todas ellas. Sin embargo, hay unas que están claramente contraindicadas en embarazadas, que son las que son de vacunas vivas atenuadas, que son la triple vírica y la de la varicela. Y la triple vírica en concreto porque tiene un virus vivo atenuado, que es el de la rubeola, que es el que causa de verdad los problemas. Los otros no lo causarían, pero como son vacunas combinadas, deben evitar la vacunación de la rubeola. Y Marta, en esta época muchos trabajadores están saliendo fuera a trabajar. Por ello, ¿nos puedes informar qué pasa con estos trabajadores que desempeñan sus tareas en países con riesgo endémico o que realizan viajes internacionales a zonas de potencial riesgo? Todos los trabajadores que realicen viajes internacionales deben consultar a las unidades de vigilancia de la salud y medicina del trabajo y también a las unidades de vacunación internacional que deben de estar coordinadas con las primeras. Es decir, ambas se tienen que coordinar. Deben de existir siempre procedimientos sanitarios y no sanitarios para el trabajador desplazado que sean fácilmente accesibles, bien vía telemática a través de la web de la empresa, trípticos, vía correo electrónico, etcétera, con el objetivo de que todos los trabajadores puedan acceder a esa fuente de información que debe de contener información y actuaciones antes del viaje, durante el viaje y posviaje. Por lo tanto, se debe disponer de procedimientos de vigilancia de la salud para informar sobre los riesgos específicos según zona geográfica, tipo de viaje, duración del viaje, riesgos específicos del trabajo y de tareas a realizar. Se les dará información preventiva, medidas profilácticas y vacunaciones específicas según todos esos factores.
Me interesa recalcar, y esto es muy importante, que los trabajadores que vayan a viajar deben de informar siempre a los servicios médicos de la realización de ese viaje, preferiblemente con al menos un mes de antelación, porque si lo hacen con menos tiempo, con la mayoría de las vacunas podría ocurrir que no alcanzaran un nivel adecuado de anticuerpos cuando estén en la zona del viaje. Por eso la recomendación es avisar al menos con un mes de antelación para poder poner con tranquilidad y poder hacer la cobertura completa de cualquier vacunación. ¿Y quién paga el coste de las vacunas de los trabajadores? Los costes de la vacunación, al igual que el resto de actividades de vigilancia de la salud y medicina del trabajo, nunca deben de recaer sobre el trabajador, obviamente. Las vacunas disponibles en función de los potenciales riesgos deberían de estar incluidas en las carteras de servicios de los servicios médicos de vigilancia de la salud y medicina del trabajo. Para determinadas vacunas, como he dicho antes, como por ejemplo que requieran viajeros a zonas de potencial riesgo endémico, etcétera, y se requieran vacunas que no están disponibles en los servicios médicos de medicina del trabajo, habrá que coordinarse con las unidades de vacunación internacional de sanidad exterior, estableciendo las coordinaciones oportunas de manera que los costes nunca recaigan sobre los trabajadores. Bien, perfecto. Y Margarita, para ir finalizando, ¿tienen reacciones adversas las vacunas que reciben en el ámbito laboral? Bueno, pues las vacunas que se emplean en el ámbito laboral son las mismas que se aplican a la población general, sobre todo a los niños, y tienen, por lo tanto, un perfil de seguridad muy alto. Hombre, ocasionalmente pueden tener reacciones adversas. En general son leves, no comprometen el altísimo beneficio que da prevenir la enfermedad por la vacunación. Pero hay algunos casos en que hay reacciones adversas un poco más importantes, pero estas son muy poco frecuentes. Hay que tener cuidado, además de no confundir estas potenciales reacciones adversas con algún problema de salud que ocurra en la misma época, es decir, que por casualidad haya tenido lugar en el mes siguiente a la vacunación. No se puede achacar todo lo que ocurre en un momento dado a la vacunación que me hice yo hace varias semanas. En cualquier caso, las reacciones adversas se pueden notificar a la Agencia Española del Medicamento y creo que es muy importante hacerlo para poder hacer un seguimiento. Si hay notificaciones de las dudas, lo importante es que éstas se investigan, se suelen investigar a cuenta de la compañía farmacéutica que vende la vacuna y a veces incluso, gracias a esta investigación, se llega a no solo a saber si realmente era una reacción adversa importante o no y a retirar la vacuna o no, igual que en cualquier otro medicamento, sino a veces a resolver problemas de salud relacionados con los efectos secundarios que tenía. O sea que es muy importante la investigación de estas muy infrecuentes reacciones adversas. Bien, perfecto. Y como grandes expertas en la materia, ¿queréis mandar algún mensaje a nuestros oyentes sobre las vacunas, Marta o Margarita? A mí me gustaría terminar diciendo que la medicina y en general la prevención primaria con vacunaciones dentro de este ámbito médico depende de la investigación científica y que gracias a la investigación científica se ha conseguido y se conseguirá avanzar en el progreso en salud y en prevención para toda la población. Y a mí me gustaría decir que gracias a esta investigación científica, que todavía hay mucho más que hacer, tenemos un buen puñado de vacunas, no son muchas, pero tenemos vacunas que se usen, que vacunemos a nuestros hijos, que eso es garantizarles para el futuro que estén libres de muchas enfermedades gravísimas que se nos han olvidado, pero que son muy graves. Pues le agradecemos a la doctora Marta Bermejo, jefa de Unidad de Vigilancia de la Salud y Medicina del Trabajo del CSIC, que ha estado con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. También a Margarita del Val, doctora en Ciencias Químicas por la Universidad Autónoma y también perteneciente al CSIC. Muchísimas gracias. Muchas gracias, encantada. Y como siempre también, por supuesto, a Pedro Merodio, director técnico de SIFOR Ingeniería y representante del gabinete de PRL de AICA, por haber estado con nosotros y hablar de vacunación en ámbito laboral. Muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias a todos vosotros. Hasta la próxima. Hasta la próxima.